Bueno, a todos muy buenas tardes. De antemano, muchísimas gracias por la invitación, permitirnos estar en este espacio. Quien les habla, Jaime Ordóñez, de la empresa Metrex S.A., una compañía dedicada a la manufactura de medidores de gas, de agua potable y energía eléctrica. Hoy por hoy estoy a cargo de la dirección técnica, básicamente toda la operación como tal de calidad de la compañía, laboratorios de calibración de medidores de agua potable, gas y energía, y el Departamento de Investigación y Desarrollo un poco enfocado a lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y hacia el enfoque de medición inteligente, que es un poco lo que hoy por hoy les queremos compartir en este espacio que tenemos el día de hoy. Brevemente, una compañía, como les mencionaba, de una operación de hace más de 23 años, ubicada en el suroccidente colombiano. Básicamente, como les mencionaba, tenemos tres líneas de negocio: gas, agua y energía, cada una provista con su respectivo laboratorio acreditado en 17025, en agua potable principalmente. Básicamente calibramos desde media pulgada hasta pulgada y media, lo que tiene que ver con servicios de calibración para este tipo de medidores en todos sus principios de medición: volumétrico, inferencial, ultrasónicos, etcétera. En dos tipos de tecnologías que tenemos en el laboratorio: tecnología ultrasónica, tecnología de sistemas gravimétricos, y lo que tiene que ver con recipientes volumétricos aforados metálicos, que es básicamente lo que utilizamos para la comparación directa entre el medidor bajo prueba y el patrón de medición. Medidores de gas natural al año, aproximadamente una empresa que manufactura 590.000 medidores, en energía eléctrica alrededor de 30.000 y medidores de agua potable alrededor de 80.000 en todas sus especificaciones. Como les mencionaba, mediciones volumétricas, transmisiones mecánicas, magnéticas, rangos de R160 hasta R800 podríamos inclusive manejar, en materiales de composite o bronce, con presencias en mercados como el mexicano, colombiano, en lo que tiene que ver con Perú, y en Panamá, por supuesto, también hemos tenido actividad económica en lo que tiene que ver con suministro de equipos de medición, no solo en agua potable, sino también en lo que tiene que ver con gas natural. Para hablarles un poco sobre el tema relacionados con medición inteligente y nuevas tecnologías de soluciones en Smart Metering, digamos que debe partir sobre la base de las necesidades o de las problemáticas que hoy por hoy se encuentran en los centros de medición. Y es que, digamos que las distribuidoras de gas, los acueductos, se enfrentan a problemáticas de índices de agua no contabilizada o de gas no contabilizado de una manera bastante importante y con unas tendencias crecientes en los últimos años. ¿Eso a razón de qué? Problemas fundamentalmente de problemas técnicos y no técnicos, y dentro de ellos el mundo del fraude, por ejemplo, pues tiene una cabida y una participación importante. Hay usuarios en los cuales intentan hacer inversiones de flujo en los medidores, alteraciones en sus componentes mecánicos, bien sean las propelas, bien sean los pistons, de alguna u otra manera tratar de hacer modificaciones a la estructura del hardware como tal del medidor, precisamente para que no hagan su función correctamente, y es generar la medición, en este caso del agua, conforme pues obviamente al líquido que está pasando a través del medidor. Ataques magnéticos con imanes de alto poder, es un poco como las principales problemáticas que se presenten hoy en día. Hay otras situaciones como por ejemplo problemas de cartera finalmente por el hábito de no pago como tal de los usuarios, o problemáticas como por ejemplo fugas que puedan existir en el centro de medición y que de pronto me toman tiempo poder detectarlas, y los fraudes que en algunos casos son y se pueden notar de una manera sustancial en el hardware de los equipos, y hay otras que definitivamente me tomarán años de darme cuenta que un usuario de pronto puede estar haciendo fraude, y al final eso termina en un agua no contabilizada de manera sustancial. Y toda esta problemática le da cabida, digamos, a soluciones de medición inteligente. Y en términos prácticos es cómo conocer y medir todas esas variables que estoy teniendo en campo, que puedo medir desde campo, de una manera remota. Y entonces ahí nace un poco lo que tiene que ver con tecnologías LP1, o ahí nace la necesidad del Internet de las cosas, que para servicios públicos es una de las verticales de crecimiento de la medición inteligente, o las Smart City en este caso, ¿verdad? Que no solo se manejan servicios públicos, sino también
alumbrados inteligentes o monitoreos de cadenas de frío. Bueno, existen una serie de técnicas que se pueden utilizar con el tema de Internet de las cosas. Entonces, en servicios públicos, en Latinoamérica, digamos que en protocolos de comunicación más comunes que se están utilizando, lo que tiene que ver con LoRaWAN, con SIFOS y KTM1, que es básicamente lo que se utiliza también para red celular. Esos es básicamente los protocolos de comunicación que se vienen utilizando. Bien, en lo que tiene que ver con ahora las estructuras de solución de medición inteligente, pues hay muchas opciones. En este caso, podríamos enmarcar en tres grandes principales. La primera, el AMR, la segunda, el AMI y el tercero, el prepago. Y el AMR, en términos prácticos, es que pues, requieres una red de comunicación para comunicar los medidores, que los medidores deben estar provistos de una módulo de comunicación que se pueden comunicar a través de Sigfox, de LoRaWAN o KTM1 u otros, donde almaceno esos datos en la nube, donde los administro en una plataforma de gestión y con eso puedo tomar decisiones oportunas porque ya puedo construir perfiles de consumo, que hoy por hoy, a nivel tradicional, pues tengo una lectura al mes tomada de manera manual y que ya puedo tener 2 lecturas diarias, es decir, 60 datos al mes y que puedo empezar a entender cómo está consumiendo un cliente día a día. Y por supuesto, pues facilita la planeación en las visitas. Yo ya no tengo que empezar a hacer una visita de manera generalizada a todo mi centro de medición, sino que también puedo direccionarlo dependiendo de las casuísticas, de los mensajes de alarmas o de los problemas que estoy viendo en pantalla en mi centro de monitoreo. El AMI, por su parte, se le adiciona una característica adicional y es que no solo tengo esa información, esa comunicación del AMR, porque el AMR es unidireccional, es decir, un solo sentido, el medidor envía información a la plataforma, sino que el AMI tiene bidireccionalidad, es decir, que es capaz de enviar la información, pero también escuchar órdenes desde un centro de monitoreo y hacer un corte y reconexión de una válvula. Por ejemplo, en este caso puedo tener las mismas bondades y características de la AMR, pero en este caso tengo la bondad adicional de suspender el servicio a un cliente desde un solo clic desde la plataforma de gestión que pueda tener. Y en los prepago, unas soluciones un poco más específicas a unos clientes específicos, donde no quiero que crezcan carteras porque hay usuarios específicos donde no tienen un hábito de pago y que realmente la metodología idónea para utilizar con ellos es que compren obviamente el agua, en este caso, una cantidad de agua que realmente tiene el poder adquisitivo de hacerlo. Obviamente, respetando las políticas de cada país sobre los mínimos vitales, porque hay países en los cuales en Latinoamérica pues hay que respetar un mínimo vital y en los cuales eso se puede configurar en el medidor. Decirle a la válvula, pues, dele apertura a X metros cúbicos de agua por día, ¿cierto? Durante las últimas 24 horas, que está calculado sobre la base del número de personas que pueda existir en niños o adultos mayores, ¿verdad? Y que esos metros cúbicos apenas se culmine, pues se cierre la válvula de manera automática. Y si quiero más líquido, pues en este caso sí lo iré a comprar en un centro de recaudo y que el medidor reconoce a través de una tarjeta con encriptación STS, como sucede en los sistemas bancarios, pues que en este caso me genera un token y con eso pueda poder operar como tal el medidor. Esos son los grandes tres ramas de lo que tiene que ver con la medición inteligente. Y un poco como acotando las diferencias que puedan existir entre una y la otra, por ejemplo, en Sigfox es un protocolo de comunicación que está disponible y que se está utilizando en Latinoamérica. Pues digamos que en capacidades maneja 12 bytes, que existe un operador de red en este caso que la gestiona. WND, por ejemplo, en Latinoamérica administra esa red. En Colombia, por ejemplo, es 0G. Y que tú le pagas por unidad conectada a su red, ¿cierto? Como si estuvieras manejando un celular. Tú pagas un plan de datos, en este caso también pagas un plan de datos por medidor conectado, ¿verdad? Y ellos se encargan de llevarte ese dato, obviamente, a la nube a través de un backend que digamos que es un poco como la operación que manejan ellos dentro de la transmisión de esa data. Eso se maneja en lo que tiene que ver con Sigfox, en lo que tiene que ver con LoRaWAN, hay quienes de pronto en este caso no se manejan muchos operadores de red, pero sí, digamos que el acueducto en este caso, pues construye su propia red. Dicen, yo quiero comunicar esta torre de apartamentos, son 120 apartamentos, coloco un gateway en la azotea, en la parte superior y comunico todos los medidores de ese apartamento. Y conecto un solo gateway. Ya no tengo que pagar en este caso las transmisiones a ningún operador por hacer esa comunicación, sino que yo mantengo mi gateway en mantenimiento porque realmente no es una actividad supremamente compleja para mí y puedo transmitir esa información a través luego de
de una red celular, obviamente, porque el gateway sí transmite con una SIM card todos los datos de 120 apartamentos, por ejemplo, y lo envió a la nube. Hay tamaños de gateway pequeños, medianos y grandes y que podría ir desde 2.000 medidores de conectividad hasta 15.000 medidores, un solo gateway, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues esas son las diferencias y que en LoRaWAN sí puedo enviar paquetes de datos mucho más grandes en lo que tiene que ver con LoRaWAN. Y KTP1, pues no es que sean tan diferentes en principio de medición. Lo que sucede es que aquí sí estamos utilizando pues la red que ya existe, en la cual nos comunicamos hoy por hoy en la red celular. Bien sea donde exista 2G, donde exista 4G y que lo que probablemente venga en 5G, donde ya hayan implementaciones, pues de alguna u otra manera me puedo conectar a esa red pagando, por supuesto, un servicio de conectividad como lo hacemos en los celulares, porque el medidor está provisto de un módulo de comunicación y una SIM card. Ya no tiene un chip Sigfox o un chip LoRaWAN, sino una SIM card. Y con ello puedo hacer la transmisión de la data. ¿Qué data? El consumo, las alarmas que estén provistas en el medidor. Por ejemplo, el consumo de agua o de gas, alarmas por inversión de flujo, porque los usuarios intentaron invertir el medidor, él puede detectar esa alarma. Ataques magnéticos, cuando intentan colocar un imán de alto poder para poder hacer manipulación del medidor, esas alarmas me las puede enviar. Problemas de sobreflujo, que es un tema muy importante. Cuando hace uno el diseño de la carga para determinar cuál es el tamaño del medidor de agua a un usuario, porque sea residencial o comercial, y calcular con precisión la capacidad de flujo máxima a la cual deberá ser instalado el medidor. A veces hay situaciones que esos clientes crecen en el corto plazo porque colocaron un negocio, etcétera. Cuando crecen, el medidor está operando por encima del Q máximo y eso generan consumos negativos o submedición. Eso influye en el gas, agua no contabilizada. Entonces, por ello, está provisto los medidores para que determinen o generen una alarma por sobreflujo. Y en ese caso, lo puedo comunicar a través de estas redes de comunicación. Conociendo anteriormente que puedo comunicar los medidores a través de Sigfox, que puedo comunicarlos a través de LoRaWAN, que puedo comunicarlos a través de KTM1, pues aquí es un poco como un collage de las imágenes de los medidores. Nosotros tenemos todas las referencias de medidores posibles, pero aquí les traigo un collage de imágenes de como un medidor, por ejemplo, volumétrico mecánico, bien sea en composite, bien sea en bronce, está provisto de un sensor de pulso en la cual cada revolución o 10 litros que da, pues yo capturo ese pulso y puedo a través de este módulo de comunicación en Sigfox, LoRaWAN o KTM1 emitir esa información de manera por radiofrecuencia y poder hacer administración de esos datos directamente en una plataforma. En este caso, este es un medidor ultrasónico, digamos que ya tiene todos estos componentes electrónicos inmersos en el medidor e inclusive tiene válvula de corte y reconexión inmersa en el medidor, que son opciones que se pueden tener en este caso. En lo que tiene que ver con medición inteligente, pues hay una serie de accesorios adicionales que podemos tener. Estos son los módulos que ya habíamos hablado, un módulo de LoRaWAN, módulo de Sigfox, módulo KTM1, que son los que podemos conectar a un medidor, bien sea que genera un pulso magnético o uno inductivo de alguna u otra manera, o si tiene LCD también lo podemos a través de un pulso digital, digamos que captar ese pulso y emitirlo a través de las redes de LoRaWAN, Sigfox o KTM1. Hay quienes en este caso, por ejemplo, quieren una solución también bidireccional, pero de pronto el medidor no está provisto con una válvula de corte inmersa en el medidor. Tenemos válvulas de corte y reconexión remota independientes, provista de un módulo de comunicación en estas tecnologías, LoRaWAN, Sigfox y CAT. De alguna u otra manera, lo que hace es que yo no quiero cambiar el medidor, pero sí quiero en algunos clientes hacer el corte y la reconexión remota, pues yo le puedo instalar una válvula de esta tipología y puedo suspender el servicio en unos clientes específicos. Esos son, digamos, soluciones y accesorios adicionales que se pueden utilizar hoy en medición para poder hacer gestión a todos estos problemas relacionados con el agua, el gas no contabilizado, que es lo que estamos viendo hoy por hoy en los centros de medición. Entonces, dentro del mundo del AMR, que es unidireccional, capturo el pulso del medidor y lo transmito a través de un módulo de comunicación y lo puedo hacer en los diferentes medidores posibles, rangos 160, 200, 250 en transmisiones mecánicas. O, por ejemplo, en esos mismos rangos de medición o principios de medición, pues instalarle una válvula de corte y reconexión y que esta válvula de corte y reconexión, como está provista de un módulo de comunicación, pues yo aprovecho y no solo lo utilizo para hacer la suspensión del servicio, sino también para emitir
la información del consumo. En este caso, entonces tengo, digamos que las dos funciones prácticamente solución a mí. Y es, aunque es una válvula independiente que no está inmersa dentro del medidor, pues yo puedo emitir el consumo mensual, el consumo diario con 2 transmisiones diarias y también generar una orden de manera remota para suspender el servicio. Eso es un poco, digamos que los diferentes aspectos o, diga, de alguna u otra manera, posibilidades de medición que se tienen. El mundo de los medidores ultrasónicos es un mundo que también es un tema importante y que viene teniendo una fuerza grande. ¿Por qué? Porque veníamos de medidores inferenciales o de velocidad, bien sea en chorros únicos o chorros múltiples, transmisiones magnéticas o mecánicas, y de pronto también tendríamos la medición volumétrica. Digamos que dentro de esos dos principios de medición, hay quienes, dependiendo de dónde va a estar instalado, la calidad del agua que se tenga para instalarlo, zonas rurales o zonas de ciudad, digámoslo así, pues de alguna u otra manera, donde existen partículas suspendidas de pronto en el líquido, pues utilizo medidores de velocidad para que no se generen estos medidores de atascamientos. Los volumétricos, pero tenían una desventaja, que no podía lograr rangos de medición tan altos, que el rango de medición lo que genera es que el Q1, el caudal de arranque de los medidores, o el caudal mínimo de los medidores más bien, pues sea lo más bajo posible para que sea lo más sensible posible a la calidad de la medida. En los volumétricos, aunque sí tiene rangos grandes, es decir, que el Q1 o el Q mínimo, en este caso, puede acercarse lo más cercano, digamos, a valores de cero, es decir, esa sensibilidad es más alta, pero tenía la desventaja de alguna manera que si existía un acueducto con partículas suspendidas en el líquido, hay atascamiento dentro del pistón. Y eso es una problemática. Prácticamente los ultrasónicos terminan siendo una fusión de los dos, porque no tengo componentes mecánicos al interior del medidor que generen atascamientos dependiendo del agua, pero puedo lograr rangos de medición inclusive hasta 800. Y con eso influye de una manera muy positiva los temas relacionados con el agua no contabilizada o los índices de agua no contabilizada. Entonces en pantalla ustedes pueden ver medidores ultrasónicos, en este caso AMR, es decir, que yo puedo llevar internamente, ya tienen módulos de comunicación, por ejemplo como LoRaWAN, y transmitirlo a través de una red de comunicación o un gateway que pueda instalar en un punto tangencial, que un gateway puede darte a la redonda alrededor de 2.5 kilómetros o 3 kilómetros en línea de vista y conectar alrededor de 3.000 medidores en un mismo gateway y transmitir esa información a la plataforma de gestión. Ultrasónicos que tienen servomotores con válvula de corte ya incorporada, es decir, tengo el módulo de comunicación incorporado y tengo el servomotor y la válvula de corte para hacer las veces de AMI o bidireccionales, para poder hacer el corte y la suspensión, en este caso, de manera remota. Medidores prepago con tecnología STS también se tiene en este caso de los medidores ultrasónicos de cara pues a proveer este tipo de servicios en particular. Bien. Y que dentro de los ejercicios como tal de los diferentes equipos que normalmente se vienen manejando, pues no solo en agua potable como lo miramos hace un momento, sino también dentro del mundo del gas natural, y lo menciono ¿por qué? Porque la medición inteligente va creciendo a medida que todos los servicios públicos se alineen a ellos. Si pensamos en transmitir un medidor de agua, probablemente su usuario también necesita gas. Y probablemente si tenemos las dos conexiones, entonces los costos inherentes a la transmisión de esos datos utilizando un mismo módulo de comunicación termina siendo mucho más eficiente. Por eso, de la mano del crecimiento de las ciudades inteligentes va el crecimiento de los servicios públicos de manera paralela. Y aquí contarles un poco que en este caso se vienen haciendo implementaciones muy similares. Medidores de gas con comunicación AMR, con módulos de comunicación captando el pulso, válvulas de corte y reconexión, en este caso para lo que tiene que ver con medidores mecánicos, o medidores digitales con módulos de comunicación, segmento residencial y comercial, y medición de lo que tiene que ver con prepago, tecnología STS, para lo que tiene que ver con medidores de gas natural. Aquí, ¿cómo se ve en este caso? Por ejemplo, lo que tiene que ver con plataforma de gestión. ¿Cómo monitoreamos las alarmas y los eventos de alarmas que pueden haber en un centro de medición? ¿Sí? Un medidor de agua potable que me genere, por ejemplo, este tipo de alarmas, que puedo ver el consumo a diario de cómo un cliente se viene consumiendo, qué pasa en estas disminuciones de consumo, qué pasa en crecimientos de consumo, y cómo tomar decisiones en ese sentido. Aquí podemos ver toda la localización como tal de las ubicaciones de los medidores telegestionados,
¿Cómo puedo ver variables de presión en el centro de medición? ¿Cómo puedo ver variables de flujo, de caudal o de carga, en este caso de los clientes? Y, por supuesto, en este caso, las diferentes variables o sensores que podamos tener. Si quiero medir temperatura y quiero medir presión, pues la puedo comunicar, ¿sí? En este tipo de soluciones yo creo que aquí ya no hay una limitante en ese sentido. Y poder mostrarles ya ejecuciones reales de lo que está haciendo. Tecnología prepago, hay más de 6.100, digamos que en alguna de las ciudades en Colombia instalando mediciones prepago. En lo que tiene que ver con tecnología Sigfox y LoRaWAN también viene avanzando de una manera muy importante este tipo de implementaciones para hacer el monitoreo de servicios públicos. Y por ejemplo, lo que tiene que ver con Sao Paulo. Sao Paulo es una referencia muy importante en Latinoamérica porque ya ha conectado a la fecha alrededor de 120.000 medidores de agua potable entre tecnologías Sigfox y LoRaWAN. Yo creo que la mezcla es 80-20, 80 Sigfox, 20 LoRaWAN, y viene haciendo una implementación bastante interesante en lo que tiene que ver con el monitoreo remoto de variables, en este caso de agua potable. Entonces, eso es básicamente en este espacio que teníamos corto, poder compartirles a ustedes un poco sobre nuevas técnicas de medición inteligente aplicada a medidas de agua potable, algo de gas natural. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que esta información sea de interés y sea muy productiva para todos ustedes. Muchas gracias.